Hola a todos mis queridos amigos y seguidores de este espacio. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y con esa chispa que nos caracteriza. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque vamos a adentrarnos en un terreno que a muchos de nosotros nos toca muy de cerca, algo que resuena profundo en el corazón. Hablaremos de un sentimiento, de una conexión, de una fuerza que a veces parece inquebrantable. Hoy vamos a desgranar esa frase que resuena con tanta fuerza: Demet Özdemir es parte de mi vida, jamás renunciaré. ¿Se dan cuenta de lo potente que es eso? Es una declaración de amor, de lealtad, de un vínculo que trasciende lo superficial. Así que si les intriga saber de qué va todo esto, si quieren entender las capas de significado detrás de estas palabras, quédense conmigo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos y ser parte de esta comunidad que crece día a día. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a empezar a desempacar este tema. Cuando escuchamos Demet Özdemir es parte de mi vida, jamás renunciaré, no estamos hablando de algo trivial, ¿verdad? Detrás de estas palabras hay una historia, hay experiencias, hay emociones. Y para entenderlo tenemos que pensar en qué significa realmente que alguien o algo se convierta en parte de nuestra vida. No es solo algo que vemos o escuchamos de vez en cuando. Es algo que se integra en nuestro día a día, que influye en nuestras decisiones, que nos hace sentir algo profundo. Y cuando decimos jamás renunciaré, estamos elevando esa conexión a un nivel de compromiso absoluto. Pensemos en Demet Özdemir. Para muchos de nosotros, ella representa mucho más que una actriz talentosa. Es un faro de inspiración, una figura que con su carisma, su profesionalismo y su autenticidad ha logrado conectar con millones de personas alrededor del mundo. Hemos sido testigos de su evolución, de sus personajes que nos han hecho reír, llorar, suspirar. Desde sus inicios hasta consolidarse como una de las estrellas más brillantes de Turquía y con un alcance internacional cada vez mayor. Cada papel que interpreta, cada proyecto en el que se embarca, parece ser una extensión de esa energía vibrante que la caracteriza. Y es precisamente esa energía la que, sin darnos cuenta, se va incrustando en nosotros. ¿Cómo se da esto? Es un proceso gradual, casi imperceptible al principio. Empezamos viendo una serie, una película. Nos cautiva su actuación, su manera de transmitir emociones. Nos identificamos con sus personajes, con sus luchas, con sus triunfos. Y de repente ya no solo esperamos ver sus proyectos, sino que buscamos saber más de ella. Seguimos sus redes sociales, leemos entrevistas, admiramos su estilo, su personalidad. Se vuelve una referencia, una constante en nuestro entretenimiento, y poco a poco, esa admiración se transforma en un cariño genuino, en un afecto que va más allá de la pantalla. La frase jamás renunciaré es la que pone el broche de oro a esta conexión. No es solo un gusto pasajero, una moda. Es un compromiso, una declaración de fidelidad. Es decir, lo que me has dado, lo que representas para mí, es valioso. Es importante. Y no estoy dispuesto a dejarlo ir. Esto puede aplicarse a muchas cosas en la vida, pero en el contexto de una figura pública como Demet, cobra un significado especial. Significa que su arte, su presencia, nos ha impactado de tal manera que se ha convertido en un pilar en nuestro mundo. Podríamos pensar, ¿por qué una persona que no conozco personalmente me puede afectar tanto? La respuesta es simple: la conexión humana, incluso a través de los medios, es increíblemente poderosa. La empatía nos permite ponernos en el lugar de los personajes que interpreta, y al ver la habilidad de Demet para darles vida, conectamos con esas historias y por extensión con ella. Ella nos ofrece personajes con los que soñamos, con los que nos identificamos, y eso, amigos, es un regalo. Nos transporta, nos entretiene, nos hace olvidar por un momento las preocupaciones diarias y nos sumerge en un mundo de fantasía y emoción. Además, la autenticidad que proyecta Demet Özdemir también es clave. En un mundo donde a veces todo parece ser una fachada, ver a alguien que se muestra genuina, que comparte sus alegrías y sus desafíos, crea un lazo de confianza. Sus seguidores la perciben como real, como alguien con quien podrían sentarse a tomar un café y sentirse cómodos. Esa vulnerabilidad controlada, esa cercanía que transmite, es lo que la hace tan querida. Consideremos los diferentes aspectos de su carrera. Sus papeles en series románticas, por ejemplo, han tocado fibras sensibles en muchos de nosotros.
Hemos suspirado con sus historias de amor, hemos sentido la intensidad de sus miradas, la dulzura de sus gestos. ¿Quién no se ha emocionado con las tramas de Erkencicus o Ask Laftan al Lamaz? Son historias que, aunque ficticias, nos hablan de sentimientos universales, el amor, la pasión, la búsqueda de la felicidad, la superación de obstáculos. Y Demet, con su talento innato, hace que esos sentimientos se sientan tan reales, tan vívidos, que se quedan con nosotros mucho después de que las luces se apagan. Pero su alcance no se limita solo al romance. Hemos visto su versatilidad en otros géneros, demostrando que es una artista completa. Esta capacidad de reinventarse, de asumir roles desafiantes y de dejarse la piel en cada interpretación, es lo que fortalece aún más el vínculo con sus fans. Sabemos que cada proyecto será un esfuerzo de calidad, una muestra de su dedicación. Y luego está el impacto de sus redes sociales. Son ventanas a su vida personal, a su día a día. Vemos sus viajes, sus momentos de relax, sus interacciones con amigos y familiares. Esta humanización de la estrella, esta posibilidad de ver el lado más cercano y cotidiano de Demet, contribuye enormemente a que se sienta como parte de nuestra vida. Nos permite compartir, de alguna manera, sus experiencias. Celebramos sus éxitos, nos alegramos por sus logros y en ocasiones, hasta sentimos una punzada de empatía cuando sabemos que atraviesa momentos difíciles. Jamás renunciaré es entonces una promesa. Una promesa de seguir apoyándola, de seguir siendo fiel a esa conexión que hemos creado. No significa que nunca nos decepcionará, porque todos somos humanos y cometemos errores. Significa que el valor que ha aportado a nuestras vidas, la alegría que nos ha brindado, la inspiración que nos ha dado, es tan significativo que estamos dispuestos a pasar por alto las imperfecciones y a seguir a su lado. Es una lealtad que nace del aprecio genuino, del reconocimiento de un impacto positivo en nuestro bienestar emocional y de entretenimiento. Pensemos en cómo esto se traduce en la comunidad de fans. Somos miles, millones que compartimos este sentimiento. Nos comunicamos en foros, en grupos de fans, en comentarios de vídeos. Compartimos nuestras teorías sobre sus próximos proyectos, recordamos escenas icónicas, nos alegramos por cada noticia sobre ella. Esta comunidad, creada en torno a un interés común, fortalece aún más el sentimiento de pertenencia y de apoyo mutuo. Y en el centro de todo, está Demet Özdemir, unificándonos. La frase también puede interpretarse como un reflejo de la resiliencia que ella misma ha demostrado a lo largo de su carrera. Hemos visto cómo ha superado desafíos, cómo ha crecido profesional y personalmente. Su propio camino, su perseverancia, puede ser una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores, quienes al verla seguir adelante se sienten motivados a hacer lo mismo en sus propias vidas. Es un ciclo de inspiración y apoyo mutuo. Y no olvidemos el factor estético. Demet es una mujer bellísima, con un estilo personal que muchas admiramos y tratamos de emular. Su elegancia, su buen gusto, su forma de presentarse al mundo, también contribuyen a esa admiración que va más allá de su actuación. Es una imagen completa, una persona que en general irradia una energía positiva. Entonces, cuando alguien dice Demet Özdemir es parte de mi vida, jamás renunciaré, está diciendo muchas cosas. Primero, está reconociendo la profunda conexión emocional que ha desarrollado. No es solo un fan más, es alguien que ha encontrado un significado especial en su arte. Segundo, está expresando gratitud por la alegría, la inspiración y el entretenimiento que ella ha proporcionado. Tercero, está manifestando un compromiso de lealtad, un deseo de seguir apoyándola en sus futuros proyectos y en su trayectoria profesional. Cuarto, está señalando que su influencia ha trascendido la pantalla, y que se ha convertido en una presencia positiva en su vida cotidiana. Y finalmente está celebrando la autenticidad y el talento de una artista que ha logrado tocar el corazón de tantas personas. Es un sentimiento muy humano, muy real. En un mundo tan cambiante y a veces incierto, tener esas constantes, esas figuras que nos inspiran y nos brindan momentos de felicidad, es invaluable. Y no hay nada de malo en ello. Al contrario, es una muestra de la capacidad humana para conectar, para admirar y para encontrar belleza y significado en el arte y en las personas que lo crean. Así que la próxima vez que escuchen o lean esa frase, recuerden que detrás de esas palabras hay un universo de experiencias, de emociones y de conexiones. Es la fuerza del arte, la magia del entretenimiento y la maravilla de cómo una persona puede impactar positivamente la vida de tantas otras.
Y con esto, queridos amigos, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado las profundidades de esa poderosa declaración: The Method de Mir Khan es parte de mi vida, jamás renunciaré. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desgranar estas ideas con ustedes y sentir esa conexión que nos une a través de este canal. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a este vídeo. Su presencia es lo que hace que todo esto valga la pena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se sienten identificados con esta frase? ¿Qué es lo que más admiran de The Method de Mir? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y compartir sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha sacado una sonrisa o les ha hecho reflexionar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans que puedan sentirse identificados. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.